Bueno, podemos hacer las preguntas al final, si gustan, ¿verdad? Me las anotan y vean. Hoy vamos a hablar del diagnóstico de embarazo. Para que ustedes, la primera diapositiva es que ustedes tienen en su programa, para que ustedes sean capaces de aplicar esos conocimientos teóricos y prácticos para diagnosticar el embarazo. Tenemos que conocer todos los síntomas que vamos a dividir en probables, presuntivos y... Doctora, ¿Ah? hola, pero disculpe que le interrumpa. Fíjese que no se le escucha. No se me escucha. Va, permítame. Ahora sí. Ahorita sí. Va, permítame. Entonces, la primera diapositiva, ¿verdad? Que ustedes tengan los conocimientos teóricos y técnicos para poder diagnosticar a través de la historia clínica un embarazo, ¿verdad? Tenemos que conocer tanto los signos y síntomas que son probables, presuntivos y positivos del embarazo, ¿verdad? Una ultrasonografía, las pruebas endócrinas y vamos a tener algunos conceptos básicos de la hormona gonadotropina coriónica y vamos a hablar un poquito de la prueba de embarazo en sangre y la prueba de embarazo en orina. Para iniciar, diremos que en la vida de las mujeres pocos diagnósticos son más importantes. Desde el hecho que una mujer se embaraza, cambia totalmente su vida y sus expectativas. Y la existencia del embarazo es fundamental para el diagnóstico y manejo de patologías. ¿Por qué decimos eso? Porque si una paciente tiene comórbidos como diabetes, hipertensión, lupus, el embarazo puede alterar todas estas patologías y por lo tanto la paciente se nos convierte en una embarazada de alto riesgo. En la historia, siempre hemos querido saber quién está embarazada, quién no está embarazada. Entonces, hay unos papiros egipcios, creo que se llaman papiros de Smith, que en más o menos 6,000 a 1,200 años antes de Cristo. Entonces, ellos lo diagnosticaban que, por ejemplo, tiraban la orina de una mujer embarazada a la cebada, decía el hombre, y si lo tiraban a la vena, decía la mujer, algo así. Entonces, el doctor Sondek en 1928 inicia, ¿verdad?, la primera investigación y fue hasta que el maestro Collins en 1930 dijo, la hormona que nos puede hacer un diagnóstico probable de embarazo es la HCG. Entonces, todas las alteraciones endócrinas, fisiológicas y anatómicas que acompañan el embarazo nos van a generar una serie de síntomas y signos. Acordémonos que el embarazo es la máxima expresión hormonal de una mujer. Y lo vamos a clasificar en 3 grupos. Cada cual nos va a acercar más al embarazo, ¿sí? Pero, por ejemplo, la evidencia presuntiva solo es evidencia, ¿verdad? Puede que sea que no, puede que sea que sí, ¿verdad? El probable me acerca un poco más, pero el positivo aquí no hay falla de que la mujer está embarazada. Dentro de la evidencia presuntiva vamos a tener síntomas y vamos a tener signos. Síntomas son los que la paciente nos va a decir y los signos son los que yo voy a evaluar, que el médico evalúa. Dentro de los síntomas tenemos las náuseas, vómitos, las alteraciones de la micción, la fatiga, la percepción de los movimientos fetales y dentro de los signos, el cese de la menstruación, que nosotros lo vamos a sacar con la amenorrea, vamos a tener cambios en las mamas, cambios en la mucosa vaginal, aumento de la pigmentación de las estrías y de las estrías abdominales. Vamos a desglosar un poco de los signos probables. Los signos probables serán el crecimiento del abdomen, el crecimiento, tamaño y forma y la configuración de lo que es el útero, cambios en el cuello uterino, vamos a tener también contracciones de breast and hips, la delimitación física del feto y aquí vamos a tener el peloteo y las pruebas hormonales de embarazo. Y los signos positivos serán 3. La identificación de la actividad cardíaca fetal por medio de un estetoscopio o un Doppler. La apreciación de los movimientos fetales por parte del médico y el tercero sería el reconocimiento ecográfico
o radiográfico de lo que es el embarazo. Hablemos un poco de los signos, ya desglosémoslos hoy bien, de los signos de presuntivos de parto, de embarazo, perdón. Primero, la micción frecuente durante el primer trimestre y al final. La mujer va a tener alteraciones en la micción. ¿Qué significa eso? Que la mujer va a sentir la necesidad de orinar más frecuentemente, porque recordemos que por anatomía la vejiga descansa sobre la pared anterior, casi por el istmo del útero. Entonces, como este va a ir creciendo, la vejiga también se va a ir desplazando hacia arriba. Entonces, eso va a ser una frecuente que la mujer vaya a miccionar más frecuentemente. El segundo será náuseas con o sin vómitos. Y más o menos ocurre en el 50% de todas las embarazadas. Se va a presentar principalmente durante la 6ª semana a la 12ª semana. Esto se da a los niveles elevados de HCG. Vamos a ver aquí, creo que tenemos una tablita. Y mi tablita se me... Bueno. Fatiga frecuente en los primeros meses de la gestación y se supone que es elevada, es dada por la elevada producción de lo que es la progesterona. La percepción de los movimientos fetales aparece dentro de las 16 y 20, de las 20 semanas, ¿verdad? Ese es un importante dato porque con ello podemos determinar la duración del tiempo del embarazo, ¿verdad? Por ejemplo, te dice la paciente, generalmente los niños se empiezan a mover entre las 20 semanas. Fíjese que a mí para el Día de la Madre se me empezó a mover el niño. Entonces tú decís, entonces la señora ya tenía 20 semanas. Extrapolamos esa fecha, ponemos que tiene 20 semanas el 10 de mayo y así podemos tener un cálculo de lo que va a ser la edad gestacional, principalmente en aquellas pacientes que no recuerden su fecha de última regla y que lamentablemente no se hayan tomado una ultrasonografía. La fatiga es frecuente en los primeros meses de gestación y ya les explicaba que se debe a la elevada producción de progesterona y la percepción de los movimientos fetales. Vamos a tener el cese de la menstruación. Esto va a ser bastante fidedigno en la mujer de una edad que tiene sus ciclos menstruales regulares y que tiene actividad sexual activa. Y va a ser con una mayor probabilidad si falta un segundo periodo. Los cambios mamarios. Será muy característico en las primíparas y se debe básicamente a la estimulación hormonal. Aquí los cambios que vamos a tener es una sensación de plenitud, porque las venas superficiales van a estar dilatadas, entonces la mujer va a sentir que las mamas están más grandes, están calientitas. También va a haber una hiperpigmentación por el efecto estímulo hormonal y las mamas se van a poner más oscuras, principalmente lo que es el área del pezón y la prominencia de los folículos de Montgomery. Aumento de la pigmentación cutánea y aparición de las estrías abdominales. En la cara sabemos que se va a llamar el cloasma gravídico y en la línea, en el abdomen, se va a resaltar la línea negra. Los cambios en la mucosa de la piel. En la mucosa vaginal, perdón, vamos a tener el signo de Chawick, que es debido a la dilatación venosa producida por lo que es la progesterona. Vamos a tener también el signo de Goodell, que ¿qué es el signo de Goodell? Es el reblandecimiento del cuello uterino. El signo de Ladin es reblandecimiento del útero en la línea media a nivel del istmo, donde se da la implantación. El signo de Picasept es una morfología asimétrica del útero por la implantación en el cuerno en la cara anterior del útero. Y el signo de doble budín será que el útero se siente en forma de copa, se siente globóseo, entonces disminuye la profundidad de los sacos laterales vaginales. Entonces, cuando toquemos a los lados de la vagina, vamos a sentir un útero globoso.
Ahí está un ejemplo de la congestión y las estrías mamarias por la vasodilatación de las venas, el plasma gravídico, la línea negra y las estrías abdominales, ¿verdad? Que es por acción principalmente mecánica. Se me adelantó. Aquí también vamos a explicar que hablamos, perdón, aquí estamos. Vamos a hablar de un poco de la evidencia probable, ¿verdad? Que presuntivamente la mujer está embarazada. La evidencia probable será el crecimiento del abdomen. El útero más o menos, si vemos el dibujo, a la 8ª semana es un útero intrapélvico, ¿verdad? Pero a las 12 semanas el útero está justo por encima de lo que es la sínfisis del pubis. A las 20 semanas, el útero se encontrará a nivel de lo que es el ombligo. Luego, a partir de las 20 semanas, crece 1 centímetro por semana hasta la semana 32. Y ahí nos vamos a quedar como estacionados, que va a crecer un poco más, 0.5, y teniendo una altura entre 32 y 34 semanas hasta finalizar el embarazo. Fíjese que aquí se me vinieron, perdón, aquellas diapositivas se me habían saltado, esas son. Cambios en la forma y consistencia del útero, como ya explicamos, que es debido a la acción mecánica del feto en el crecimiento y la acción hormonal. El signo de Goodell, que ya dijimos que es el reblandecimiento del istmo, y se describe más o menos a la 5ª semana. El signo de Chauvin es la coloración azulada en lo que va a ser la mucosa vaginal y el cuello, y aparece entre la 6ª y la 8ª semana. El signo de Ega, que aparece durante las 6 semanas, el primero va a ser que se ablanda lo que es el istmo, y el segundo va a ser el fondo de saco que está ablandado. Y el doble budín aparece en la 8ª semana de gestación, y él realiza el tacto vaginal en lo que va a ser los lados laterales, está ocupado por la expansión del útero. Entonces se va a sentir la sensación de una copa, ¿verdad? Que ya dijimos que el fondo de saco como que se pierde la profundidad. ¿Por qué pierde la profundidad? Porque lo vamos a sentir, vamos a sentir como que fuera una copa. Y la delineación física del feto se puede realizar hasta el 6º mes. A partir de las 28 semanas podemos realizar lo que es las partes del feto, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de las pruebas hormonales, ¿verdad? Que la beta-HCG será una prueba, un diagnóstico bien probable de lo que es el embarazo, ¿verdad? Porque este se va a basar en la determinación cualitativa y cuantitativa de esta hormona. Hablemos un poco de eso. Es importante porque la HCG tiene importancia biológica en el establecimiento y mantenimiento del embarazo en las primeras etapas, porque recordemos que el cuerpo lúteo que produce progesterona, que es el que nos mantiene el embarazo durante toda la gestación, no se ha formado de inmediato. Se inicia a partir del día 6º, luego de la concepción, por medio del sincitio trofoblasta. Tiene 2 subunidades. La alfa, que será común para la TSH, la luteinizante y la folículo estimulante, y la beta, que es específica para el embarazo. Alcanza su pico máximo durante la 8ª a las 12 semanas. Es por esto que se da el vómito, ¿verdad? Porque acordémonos que las náuseas y vómitos, hasta una hiperemesis gravídica, o sea que la mujer vomita y vomita. La hiperemesis gravídica son vómitos exagerados durante la gestación que cursan con intolerancia a la vía oral, puede cursar con desequilibrio hidroelectrolítico y puede cursar con una alteración y una pérdida de peso del 10% debido a esta hormona, que generalmente es entre la 6ª y 12ª semana, que es la mayor cantidad de hormona que va a secretar el sincitio trofoblasta, y desciende bruscamente posteriormente.
a partir de las 20 semanas. Veamos aquí esta curva, miren. Existen dos métodos, vamos a tener la determinación biológica y la inmunológica, ¿verdad? Entonces, en el hospital, nosotros mandamos a tomar una prueba de embarazo y cuando nos sale positiva, esa solo es cuantitativa, no, perdón, cualitativa, la cualidad positiva o negativa. Y vamos a tener una determinación que va a ser cuantitativa, es la que nos va a medir la cantidad de hormona que la mujer esté en ese momento secretando, ¿verdad? Entonces, acuérdense que la cuantitativa nos va a servir para algunas patologías, principalmente para el embarazo ectópico, porque va a estar en menor proporción, y en los embarazos molares, ¿verdad? Que en el embarazo molar la mujer siempre va a tener mayor cantidad de beta-HCG, y cuando nosotros le demos el tratamiento, que será succión, quimioterapia, porque se puede malignizar, este va a ser el marcador hormonal que tiene que desaparecer y que nos tiene que decir que la mujer está curada. Si las curvas persistieran altas de esa hormona, significa que la paciente se está entrando en una malignización. Es por eso que es muy, muy importante. Veamos acá, en la tabla, niveles de HCG durante el primer trimestre. Veamos aquí, miren, en la sexta semana, aumenta de 10,000 y a los 6 meses, que son las 12 semanas, a 100,000 a 200,000. Es por eso que la mujer va a vomitar más. En las pacientes que pueden vomitar más durante la gestación, ¿verdad? Que van a tener, digámoslo de una manera fisiológica, más beta-HCG que las demás embarazadas, serán en aquellas pacientes que tengan, por ejemplo, una placentomegalia, que la placenta sea muy grande, en pacientes que tengan un embarazo gemelar o en pacientes con una molaridad piriforme, ¿verdad? Entonces, esta patología también nos puede orientar a que la paciente, los vómitos y náuseas excesivos en el embarazo, como son las hiperemesis gravídicas, nos orientan a que, esta señora vomita mucho. Puede ser que sea una mola, puede ser que sea un embarazo gemelar, o también el deseo de no maternidad. Un hijo no deseado generalmente causa hiperemesis gravídica. Bueno, continuemos. Aquí está, ¿verdad? Que vamos a tener los métodos biológicos, ¿verdad? Que en orina, ¿verdad? Acordémonos que en orina se va a empezar para que detecte la prueba, para que se aglutine, ¿verdad? Que aquí, mire, ponemos orina y ponemos 8 gotitas, esperamos 5 minutos y veamos el test positivo, ¿verdad? Porque aglutina, porque ahí hay beta-HCG. ¿Qué significa? Que tiene que estar secretándose más de 300 unidades de HCG para que te dé positiva. Por eso la prueba de embarazo en orina se detecta hasta la sexta semana de que falta el periodo. De eso, veamos aquí, miren, sexta semana. Tienen que estar más o menos 10,000 unidades. Yo les había dicho como 300, pero las pruebas de ahora son más sensibles, ¿verdad? Entonces, y la prueba en sangre se detectará cuando la mujer tenga más de lo normal de beta-HCG, de HCG en cuerpo humano es menos de 5,000 unidades, ¿verdad? Pero en el embarazo se detecta en sangre a partir de la primera semana de falta del periodo. ¿Qué significa eso? Que a esa edad ya se está, en la primera semana de gestación, se está secretando más o menos 30 unidades, 1,000 unidades de HCG, que es lo que puede leer las tiras del embarazo. Bueno, continuemos. Hoy vamos a hablar un poco de la evidencia positiva del embarazo. Aquí ya no hay vuelta atrás. La mujer está embarazada. Primero dijimos que era la identificación de la actividad cardíaca. Por el estetoscopio podemos escuchar un estetoscopio del que ustedes andan, un Lickman. Bueno, a partir de las 17, 20 semanas de gestación, a las 20 semanas en todos los embarazos se puede escuchar. Si la paciente es delgada, pero si la paciente es bien gordita, va a ser difícil. También se puede detectar la actividad cardíaca fetal a partir de la sexta semana por medio de una ultrasonografía. Ahí nosotros, si le ponemos el Doppler, vamos a escuchar
y nos vamos a quedar entre las 12 semanas, no 10, 12 semanas con un equipo de Doppler apropiado, o sea, con un Doppler pequeño, pero también considerando que la paciente sea delgada, no muy gordita. La apreciación de los movimientos fetales. Se pueden palpar los movimientos a partir de las 20 semanas de gestación. Y por ultrasonografía se pueden apreciar los movimientos fetales a partir de la séptima a octava semana, que nosotros vamos a observar al embrioncito como que fueran movimientos en cohete, en proyectil, solo hacia arriba, saltan como que fueran un cohetecito chiquitito, pero como es pequeñito, la mujer no lo va a sentir. El reconocimiento ecográfico del embarazo, ¿verdad? Por ultrasonografía, a la quinta semana será por vía vaginal. A la sexta semana, lo que vamos a ver es un pequeño anillo gestacional blanco. Por vía vaginal, los latidos cardíacos, y aquí podemos medir el sangre. Hacia la séptima semana de gestación es posible demostrar distintos ecos del polo embrionario. Hacia la octava semana se puede observar el encéfalo y ya podemos observar perfectamente lo que será la actividad cardíaca con un equipo Doppler a tiempo real. A la onceava semana ya podemos identificar la cabeza y el tórax del feto, y por radiografía después de las 16 semanas podemos identificar lo que es el feto. Ahí está una ultrasonografía temprana de un bebé que tiene aproximadamente entre séptima y octava semana de gestación. ¿Cuál será el diagnóstico diferencial del feto? Una gestación anormal, ¿verdad? Que aunque la mujer está embarazada, pero no va a dar a término un niño, ¿verdad? Porque va a ser una molaridad piriforme o va a ser un embarazo ectópico, que generalmente estos finalizan antes de las 20 semanas, que puede darnos causa de una hemorragia obstétrica severa. También tumoraciones uterinas, como puede ser una miomatosis uterina, que la paciente le inicie con crecimiento abdominal y pensemos que está embarazada, pero realmente lo que tienen son miomas. También un hematometra, miren, que por alguna causa el orificio cervical interno esté obstruido y el externo, entonces el flujo menstrual no pueda salir, entonces se va a ir acumulando sangre dentro de lo que es la vagina. Veamos el dibujito que está cortado a lo sagital. La dilatación más grande será un hematocolpos, porque hay sangre dentro de la vagina. Y vemos el útero que está hacia arriba, que eso se llamará un hematometro. Y si la trompa está llena de sangre, como también la podemos ver, será un hematosalpinx. Entonces, en el corte sagital que vemos en la fotografía, la primera dilatación, quiero que me entiendan bien, ven, ahí está mi gráfico. Será un hematosalpinx, no, perdón, será un hematocolpos, un hematometra y un hematosalpinx. Bueno. Otro diagnóstico diferencial será un quiste ovario. Miren, esa es una foto de un médico muy querido en el Hospital Nacional de la Mujer, de un quiste muy grande, como de 40 a 50 centímetros, ¿verdad? Es otro quiste que tiene el médico en la mano de 20 centímetros. Otro diagnóstico diferencial será el embarazo psicológico, será un embarazo imaginario, un síndrome de Rapunzel, que se da cuando una mujer cree estar embarazada sin estarlo realmente y presenta además la mayoría de los síntomas y signos de la gestación. Y es un problema psicológico en el que el principal desencadenante será el deseo desmedido de ser madre de una mujer. Bueno, hasta aquí terminamos la clase. No sé si estamos abiertos para que hagan preguntas, aclaremos dudas. Buenos días, doctora. Yo tengo una duda. Fátima. No, Cintia. Ah, vaya, Cintia, dígame. Estaba analizando lo que mencionaba del hematocolpos y en ese caso la paciente al tener relaciones sexuales no tiene problemas o no nota algún tipo de, no sé, sangrado o algo así. Vaya, fíjese que los hematocolpos yo los he visto en pacientes que son vírgenes, ¿sí? Que tiene
por ejemplo, un himen imperforado. ¿Sabe qué es un himen imperforado? Que está un himen duro, duro, duro. Entonces, uy, espérense, me he perdido. Entonces, el himen está totalmente selladito, ¿verdad? Si esta niña tuviese relaciones sexuales, ahí se termina el problema, ¿verdad? Porque se va a hacer una abertura de lo que es el himen imperforado, ¿verdad? Entonces sangraría un montón, pero sangraría no así rojo, rutilante, sino sangraría y la sangre se vuelve como bien espesa, bien gruesa. Entonces, pero generalmente son niñas, ¿verdad? Que están vírgenes, que nosotros vemos este tipo de patología, el hemato, o por ejemplo una abuelita, no abuelita, ¿verdad? Perdón, una mujer que tenga algún desorden o que sea virgen, es que solo en las pacientes vírgenes vas a ver eso. Y cuando ya tienen relaciones sexuales, ahí está, ahí, como ya va a haber una entrada, va a salir toda esa sangre, ¿verdad? No sé si te contesto tu pregunta. Sí, doctora, muchísimas gracias. Vaya. Otra pregunta, Juan. Doctora, una duda. La clase, la bibliografía siempre es de Williams. No, no es de Williams. Le he sacado de un montón de Usandizaga, pero yo le voy a preguntar de mi clase, ¿sí? Porque Williams está bien cortita. Sí, es que en Williams no hay un tema así como tal. No, pero sí hay como un apartadito, pero sí está. Pero las preguntas las sacaré de mi tema, de la presentación. ¿Alguna otra pregunta? Dígame. Hola, vale. En el caso, o sea, creo que me salgo un poquito del tema, pero tenía esa duda de cómo es que o en qué se basan para determinar un, una edad gestacional con una ultrasonografía. O sea, porque hay mujeres que se hacen el diagnóstico igual, ya con ultra, y entonces ahí les dicen las edades gestacionales. Entonces quería saber más o menos cómo se hacía eso. Vaya. Acordémonos que la fecha de última regla lo puedes decir como confiable cuando, por ejemplo, la mujer sea regular y recuerde todos sus ciclos menstruales. Pero ustedes analícense ¿recuerdan su fecha de última regla? Es bien difícil, va. Pero veamos, es alguien que recuerde su fecha de última regla, ¿verdad? Su ciclo es menstrual y le tomamos una ultra para sacar la edad gestacional. Como lo dije en mi clase, lo podemos hacer por medio de la menorrea, que cuando la mujer tiene ciclos menstruales regulares y ella recuerde siempre, ¿verdad? Y lo podemos hacer por una ultrasonografía temprana, ¿verdad? Que en base a las mediciones podemos saber cuánto tiene realmente una mujer. Y lo más certero entre las dos, entre la menorrea y una ultrasonografía, será la ultrasonografía temprana, antes de las 20 semanas, ¿sí? Porque la medida más exacta será la medida de la longitud cefalocaudal, que solo tiene un margen de error de más o menos de 3 a 4 días. Y entre más va avanzando un embarazo, después del segundo trimestre tiene un margen de error de una semana y del tercer trimestre tiene un margen de error de 2 a 3 semanas. Entonces, pero lo más confiable será siempre una ultrasonografía temprana, ¿verdad? Porque acuérdense que al inicio del embarazo puede haber una hemorragia, ¿verdad? Cuando hay una implantación y entonces la paciente lo toma como que fuese su última regla. Entonces la paciente se equivoca y nosotros también, si ella nos da un dato mal, también nosotros podemos errar en esa menorrea. Pero si te pusieran, y por eso es importante, siempre una mujer tiene que tener una ultrasonografía antes de las 20 semanas, ¿sí? ¿Te contesto a tu pregunta? Sí, doctora, gracias. Vale. Otra pregunta. Pregunta. Yo tengo una. Dígame.
No me quedó muy clara la diferencia entre el signo de Bode y el de Hegar. Ambos consisten en un reblandecimiento del cuello uterino, ¿verdad? No. No, es que el de Gudel es el reblandecimiento del cuello uterino, ¿sí? Vale. Entonces, el cuello uterino, cuando una mujer no está embarazada, es remitente, como la punta de tu nariz. Y cuando una mujer esté embarazada, el cuello uterino, el cervix, bueno, que lo podemos tocar por tacto vaginal, cuando la mujer está embarazada, tiene la consistencia de los labios, o sea que es un cuello blandito. El de Hegar será el reblandecimiento de lo que es el istmo, o sea, en la unión entre el cervix y lo que es el cuerpo uterino. Ese será el reblandecimiento. Ese es el Hegar 1 y el Hegar 2 es el reblandecimiento de todo lo que es el útero. Gudel solo va a ser del cervix, Hegar del istmo uterino y el Hegar 2 del todo el cuerpo uterino, ¿sí? Hoy Gracias. sí queda claro. Vaya. Sí. Muy bien. ¿Otra pregunta? No sé si hay otra pregunta. Creo que no, doctora. Bueno, entonces damos por finalizada la clase. Le agradezco su asistencia y nos vemos a las 5 con mi grupo de tutoría. Muchas gracias, jóvenes. Muchas gracias. Doctora. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora.